Bienvenidos a todos. Creo que ya se dieron cuenta sobre qué vamos a hablar en este episodio. Va a ser sobre Tomco Fuel Injection. Entonces, Iván, ¿de qué va esta línea? Platícanos un poco. Sí, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Podcánicos. Vamos a estar hablando precisamente de qué es el Fuel Injection, ¿no? Lo que comprende, una descripción es bastante sencilla, muy comprensible para todos nosotros. Y pues bueno, va a estar bastante interesante, así que no se vayan. Bueno, no se despeguen de este episodio de Podcánicos, el saber automotriz. Y arrancamos. Recuerden que creamos una lista de reproducción con todos los episodios anteriores para que la consulten. Y ahora sí, vamos a iniciar con el tema, Fuel Injection. Bien, pues básicamente Fuel Injection se comprende pues la inyección de combustible. Básicamente trata de cómo llevas la gasolina del tanque directamente hasta el interior de tu motor, a la cámara de combustión. Pues el término Fuel Injection nace ya con sistemas que no se basan meramente en el vacío, como lo era un carburador. Recuerdas que hablábamos de que era todo por succión de pistón, por los tubitos Venturi y demás, ¿no? El sistema Fuel Injection pues ya comprende o empieza a implementar un poco más de electrónica, más solenoides, más sensores, más actuadores, precisamente pues para ya tener un mejor control de esa inyección de combustible. Ok, como mencionas que es eléctrico, supongo que ya no vienen los autos de los 50, 70. No, de hecho, pues ya más o menos por ahí de los inicios de los 90s, más o menos, ya el sistema Fuel Injection ya digamos que sobrepasa totalmente a los sistemas carburados y se empiezan a implementar en todos los vehículos, ¿no? Por su eficiencia, por su potencia, por lo versátil que pueden llegar a ser. Y pues bueno, ya de ahí se dividen bastantes subcategorías, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo único que tienen en común todos los sistemas Fuel Injection es que ya no hay un carburador, ¿no? Okay. Y ya de ahí podemos partir a saber de que pueden generar la mezcla aire-gasolina ya directamente en el interior de la cámara, o pueden ser sistemas que generen esa mezcla antes de, ¿no? Todavía en el múltiple de admisión. Y ya de ahí todavía más variantes. O sea, puede ser inyección por puerto o multipuerto, o puede ser monopunto, como los sistemas TBI, por ejemplo. Me agarraste un poco en curva porque me habías comentado que era un tema complicado, pero también, pues, no sé hacia dónde quieras partir ahora. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo podemos dar introducción a la gente que a lo mejor desconoce un poco del tema, como yo un poco? Un poco nada más. Sí, pues a grandes rasgos ya te mencionaba, se empieza a implementar la electrónica, ¿no? Entonces, como podemos ver, existen diferentes tipos de inyectores. Aquí tienes uno, por ejemplo. Este es otro diseño que al final de cuentas cumplen con la misma función, pero tienen diferentes parámetros, ¿no? Ya si quieres profundizar un poquito más en el tipo de válvula, método de aspersión, alcance de esa aspersión, también hay variantes entre uno y otro. Pero a grandes rasgos, esta pequeña valvulita que ves aquí, o los orificios, igual se los vamos a dejar en una imagen, es quien se encarga de pulverizar el combustible, ¿no? Generar ese abanico. No sé si has llegado a ver por ahí en videos o cuando le dan servicio a inyectores, pues siempre se cuida eso, precisamente que todavía tengan la capacidad de pulverizar el combustible, y que dependiendo del modelo, pues el abanico sea amplio, ¿no? Ok, y esta es la prueba más común, ¿no? O sea, porque sí, por ahí tenemos algunos vehículos de pruebas y he visto cómo rocean, y cuando empieza como ya no a salpicar, este está defectuoso o está tapado, ¿no? Exactamente, sí, ya cuando por la suciedad, ¿no? Propia del combustible, parafinas, todo esto, aditivos incluso, esa válvula aspersora se empieza a tapar, se empieza a llenar de sedimentos y demás, y entonces en lugar de que tengas un abanico completo, puede ser ya nada más un chorro, ¿no? Directo de combustible. Obviamente, pues ya no se va a mezclar de forma eficiente y pues tu sistema empieza a colapsar. Y en este tipo de sistemas, aquí es recomendable como cambiarlo. Obviamente, como siempre lo mencionamos, ¿no? Se tiene que hacer un análisis, pero al final, ¿qué nos recomienda? O sea, escanear, esto simplemente es con escáner, se detecta un error, y ya después de esto que se tiene que cambiar por completo la pieza, o hay repuestos o... Puede ser, cualquiera de las dos. De hecho, bueno, al hablar de un sistema electrónico, como que siempre puedes partir desde el escaneo, ¿no? Uh-huh. Porque siempre te va a dar como un panorama de qué es lo que está pasando. Generalmente algún inyector se detecta con un misfire, ¿no? En el escáner, con un fallo de encendido.
Ya dependiendo de tu rutina de diagnóstico, tienes que ver si no fue bujía, si no fue cable o hasta llegar al inyector, ¿no? También descartando presión de gasolina y todo esto. Pero sí, de hecho sí se les puede dar servicio. O sea, como tal, este es un solenoide electrohidráulico como tal que tiene una resistencia, ¿no? Un bobinado. Entonces, si tú compruebas que físicamente el bobinado está en buen estado, checándole resistencia con un multímetro, es muy probable que todavía puedas rescatar ese inyector. O sea, en esta parte de aquí tiene un microfiltro, no sé si lo alcanzas a ver, ¿no? De todos modos, vamos a estar poniendo imágenes porque son sensores muy pequeños, ¿no? Sí, son micro. Entonces, dentro del servicio, ya un servicio mayor, por supuesto, les puedes hacer ese cambio de microfiltros, ¿no? Uh-huh. Además de que lo recomendable es mandarlos al laboratorio por ultrasonido para darles una limpieza general, ¿no? Entonces, generalmente con eso, pues ya el inyector vuelve a ser funcional. Te digo, siempre y cuando no esté ya físicamente dañada la boquilla o no haya perdido sus propiedades el solenoide. Ok. Entonces, ya depende también el caso y como siempre hemos mencionado, ¿no? Sí. Mencionas que hay que llevarlo al laboratorio. Sí, yo no he escuchado como que digan, ¿sabes qué? Mandamos la pieza al laboratorio o algo así. Eso es de simplemente de personas como nosotros que nos dedicamos a fabricar. ¿O también algunos mecánicos cuentan con esta información? ¿O? Sí, de hecho ya la gran mayoría manda sus inyectores hacia el laboratorio tal cual. O pues, dependiendo, también le dicen balanceo o le dicen diagnóstico de inyectores, como sea, ¿no? Pero ese laboratorio básicamente consiste en probetas graduadas, en las cuales pones a trabajar ahí el inyector con un pulsador, ¿no? Simulando lo que hace la computadora del coche. Entonces le empieza a mandar los pulsos, generalmente en milisegundos, ya tú varias revoluciones, varias el tiempo de ese pulso, etcétera, etcétera, y los empiezas a comparar, ¿no? No sé, generalmente en una prueba dinámica de 10 segundos te tiene que dar a un pulso corto, por así decirlo, te tienen que dar entre 25, 30, 22 mililitros dentro de esos 10 segundos. Si notas que 3 de tus inyectores tienen ese valor, pero el otro nada más te da 14, por ejemplo, evidentemente algo lo está obstruyendo, ¿no? Y es cuando ya, si ya los lavaste, tienes que revisar otra vez si con otra limpieza queda y si de plano no, ahora sí lo tienes que reemplazar. Ok, y también ahorita que dices inyectores, o sea, un auto no solo lleva uno, o sea, dependiendo del modelo puede llevar 2, 3, 4 o... Sí, y bueno, aquí ya se abre otra vez un mundo, ¿no? De posibilidades, porque era lo que mencionábamos, de sistemas que tienen la inyección en el múltiple, puede ser de inyección monopunto o TBI, ¿no? Muy común en los Chevys, por ejemplo, en las Silverados, o de camionetas ya viejitas con ese sistema TBI. Solo hay un inyector para cada banco de cilindros. Uh-huh. Si es un V6, un V8, tiene 2 inyectores, okay, pero 8 cilindros, ¿no? Okay. Ya después nacen los MPFI o inyección multipuerto, que ya cada cilindro tiene su propio inyector, ¿no? Okay. Y bueno, lo que se ha visto ya más recientemente es que pueden ahora ya incluso mezclar esos dos diseños, esos dos tipos de sistemas. Puede que ya tenga 2 inyectores, digamos, convencionales o de inyección multipuerto, que solo trabaja con uno en bajas y con los 2 en altas para cada cilindro, ¿no? O sea, ya tiene 2 inyectores. O puede ser que mezclen un sistema de inyección directa y un sistema de inyección por puerto, ¿sale? O sea, tiene un inyector dentro de la cámara de combustión y otro inyector en el múltiple de admisión. O sea, ya depende del fabricante y pues lo que busques, ¿no? De esos motores. Ok, y supongo que, como mencionas, hoy en día se siguen usando este sistema, el fuel injection. O los nuevos modelos ya están empezando a cambiar, ¿o crees que es algo que se va a seguir usando? No, pues digo, a reserva de los eléctricos, que sí ya no utilizan inyección de combustible como tal. Fuera de ahí, todos ellos siguen teniendo un sistema fuel injection, ¿no? Solo que ya mucho más desarrollado. Incluso vehículos híbridos, pues todavía lo tienen. Como tienen un sistema, un motor de combustión más un motor eléctrico, el motor de combustión todavía tiene fuel injection, ¿no? O inyección de combustible. Ok. Y sobre los autos híbridos, ¿cambian totalmente los componentes o igual es el caso? No sé, de ahí ¿qué podríamos rescatar? De hecho, te sorprendería porque son bastante similares. Sí, de hecho, o sea, si tú agarras un motor el de combustión, obviamente, de un híbrido y lo comparas con su versión normal o de pura gasolina, por decir algo,
comparten hasta componentes. O sea, el mismo inyector le aplica a ambos, el mismo sensor de temperatura, por ejemplo, sensores de oxígeno, o sea, son muy similares. La magia de esos vehículos está en el control de cómo adaptan o cómo intercalan ese funcionamiento, ¿no? De motor de combustión, luego el eléctrico, o a veces los dos, o a veces el modo carga, o sea, ahí es donde está la magia realmente. Ok. Y creo que también es importante como que lo que dices, ¿no? O sea, esto es una tecnología que se sigue usando, ¿no? Y que puede que se siga usando tanto los híbridos que empiezan... Siento que los híbridos son los que están pegando ahí poco a poco. El eléctrico ahí va también, pero menos. Pero al final son los sistemas que se usan. Y es importante pues que se siga manteniendo y que... ya no sé dónde partir porque producción me está haciendo señas. Ellos pero pues cortan la inspiración. Sí, pero pues bueno, esta es la pequeña intro sobre de qué vamos a estar hablando durante el capítulo. Vamos a ir a un corte porque ya nos están invitando. Entonces vamos a ir a la ya conocida parada de bits. Tomco, pioneros en inyección de combustible en México. Calidad y garantía respaldada por más de 55 años de experiencia en el mercado. Contamos con cuerpos de aceleración, sensores, carburación y mucho más. Consulta nuestros catálogos en www.tomco.com.mx. Tomco, pioneros en inyección de combustible en México. Regresamos. Iván, hace ratito nos mencionaste que en los sistemas de inyección se metió la electrónica, pero ¿cómo fue este caso? ¿Qué nos puedes platicar de ahí? Ok, sí, pues básicamente ninguno de estos sistemas ya considerados fuel injection funciona como con accionamiento mecánico, ¿no? Como un carburador, por ejemplo, sino que ahora ya todos implementan un módulo de control, una computadora. PCM, SM, como lo conozca cada fabricante, pero al final de cuentas es un módulo electrónico, ¿no? Que te va a estar gestionando todos estos parámetros en el motor. Básicamente la computadora te va a controlar desde entrada de aire en marcha mínima, por ejemplo, tiempo de encendido, también te va a controlar tiempo de inyección, como estábamos hablando, y para esto requiere información, ¿no? ¿Quién le va a avisar en qué momento inyectar, en qué momento aumentar, no sé, el tiempo de encendido, adelantarlo más bien, atrasarlo? Pues básicamente se rige con la señal o información que le mandan todos los sensores en el vehículo, ¿no? Y ahí sí, otra vez, retomamos eso de que hay bastantes variantes. Dependiendo del sistema, dependiendo la gama, dependiendo el tipo de motor, podemos tener bastantes sensores. No, que es por eso importante también la computadora. O sea, sí. y en la computadora uno tiene que hacer el servicio, revisarlas. Se puede dañar también, ¿no? Luego hasta me dicen así cosas como de cuando pases corriente, o bueno, que a mí me han dicho, no sé, sí. Que no pases corriente, que porque dañas la computadora y que se daña el sistema y todo eso. O sea, ese tipo de cositas afectan tanto también a los sensores o a los indicadores. Sí, porque bueno, todo es hasta cierto punto real, pero de cierta forma se puede hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hay forma de pasarle corriente a un vehículo sin dañarlo, por supuesto, pero puedes dañar la computadora si lo haces mal, ¿no? O sea, si no tomas una buena tierra, por ejemplo, chasis, lo puedes dañar, ¿sale? Si por error llegas a juntar los cables cuando estás conectando y del otro lado ya está conectada en la batería, lo puedes dañar, ¿no? Recuerda que es digital, ¿no? Al final de cuentas, cualquier componente digital con alguna variación de voltaje o cortocircuito, puedes llegar a dañarla, puedes llegar a quemarla. Y pues ya dependiendo la complejidad la complejidad de esa computadora o el tipo de corto o de fallo que provocamos o que se presentó en el vehículo, se puede llegar a dañar o lo puede aguantar. Ok, y eso mismo
daña también a los componentes. O sea, me refiero a que al estar mal la computadora, puede que no detecte que mi inyector tiene que responder en este momento o algo así. Claro, sí. De hecho, ese es uno de los dolores de cabeza, ¿no? Que de repente se tiene ahí en la parte de diagnóstico, porque en ocasiones, no sé, un ejemplo muy vago, el coche se mantiene acelerado o con revoluciones oscilando. Y eso en un diagnóstico sencillo y muy común me indica que o mi TPS o mi válvula jack está mal, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues los cambias, porque es como lo de servicio básico, o sea, sencillo y muy común. Y puede ser que la salida de la computadora para esa válvula jack ya esté quemada o ya no esté haciendo su control PWM. Entonces, así le instales 10 válvulas nuevas, nunca vas a establecer marcha mínima por problemas de la computadora. O sea, sí puede ser cualquiera de las dos cosas. Ok. Bueno, vemos que es muy importante en la computadora, en el sistema eléctrico. Sí, ¿Qué más podríamos también contemplar como muy importante en los sistemas de inyección de combustible? Bueno, como cuidados básicos que debemos tener en mente, digo, esto no pasa tanto en vehículos utilitarios que usas diario y demás, porque pues al final de cuentas siempre le estás cargando tu batería y todo, y pues, tus sistemas eléctricos siempre tienen voltaje, ¿no? Muchas veces se pueden llegar a desprogramar ciertos módulos o se pueden llegar a desajustar ciertas partes de control de la computadora cuando el voltaje empieza a caer. ¿Cómo sucede eso? Cuando tú agarras tu coche de fin de semana, por ejemplo, nada más, te diviertes, das una vuelta, lo dejas ahí y no tienes tiempo de volverlo a arrancar hasta el otro mes, ¿no? Por decir algo. Generalmente en época de frío la batería se daña cuando tú no la cargas constantemente. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje comienza a bajar gradualmente y lo puedes visualizar como un switch, ¿no? Si enciendes y apagas, o sea, tu sistema de repente se energiza con 12 volts y cuando lo apagas le cortas la corriente, 0 y no pasa nada. Pero si un sistema de 12 volts lo mantienes trabajando en todo momento a 12 y comienza a perder voltaje la batería, 10, 8, 6, 5 volts, ahí sí lo puedes llegar a dañar, ¿sale? Porque no está diseñado para eso, sino está diseñado para trabajar encendido o apagado. Y si no cuidas ese voltaje de tu batería, pues bueno, puedes llegar a desprogramar algunos otros módulos. Ok, también entonces, tanto mi batería como la computadora es importante. Sí. Y cómo, cómo podría detectar yo que la batería también ya está bajando. O sea, sé que la batería te dura cierto tiempo de vida, tiene ¿no? cierto tiempo de vida. Pues hay ciertos indicios, ¿sabes? O sea, puede ser que tu coche cuando abres la puerta prende los faros y pues tú cuando la intensidad de la luz es alta, dices mi batería está perfecta, o sea, con el motor apagado, ¿no? Pero cuando abres la puerta y ya la intensidad de tus faros cada vez es menor, eso ya es un indicativo de que tu batería está fallando. Y hay casos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que me quedo sin batería, pero de la nada, o sea, tal vez yo creo que son mínimos esos detalles y se pueden hacer pruebas en las baterías o está mal hacer como qué voltaje tengo. No, o sea, está bien, de hecho puede ser parte de un servicio, de un diagnóstico, Okay. siempre de checar con un multímetro que tengas tus 12 volts y se mantengan, generalmente no tienen por qué bajar. Y que cuando eches a andar el vehículo tu voltaje no caiga, dependiendo del coche, pero generalmente no debe de caer a menos de 8 volts. E inmediatamente recuperarse e incluso comenzar a cargar, ¿no? Ya también hay dependiendo del alternador. Hay algunos que le llaman alternador inteligente, otros son normales, te tienen que estar dando 14 volts de carga constante. Ok. ¿Vale? Entonces eso es como, pues sí, nada más para darte una idea de en qué estado está tu batería. Ok, y ya dando igual seguimiento, porque no nos hemos desviado tanto del tema, sino que pues es importante lo eléctrico, ¿no? Sí, es que eso, o sea, es como el principio básico. Antes de comenzar a diagnosticar, a meterte en problemas y demás, siempre comprueba la parte eléctrica, ¿no? Un sistema fuel injection que trabaja con sensores y actuadores eléctricos, electrónicos, necesitas confirmar que tengas buen voltaje. Si desde un inicio no tienes buen voltaje para poder poner a trabajar todos estos componentes, pues nunca va a funcionar, ¿no? O nunca vas a encontrar la falla. Entonces sí, el parámetro principal, voltaje, de ahí te vas a tu computadora, que generalmente no tendría por qué fallar, a menos que algo se descompense, y ahora sí te vas a sensores y actuadores. Y este tipo de productos se dañan también, de componentes, perdón, se dañan también con temas de exterior o de que se mojan, que el calor, que el frío, que... Sí, ahí ya depende mucho del tipo de sensor, de la ubicación en el coche y todo ello, ¿no? O sea, mencionamos que un inyector generalmente es por suciedad, ¿sale? Que llegan a fallar, ¿no? En un periodo de tiempo pues, considerablemente largo.
Y pues bueno, por decir un sensor de temperatura es muy difícil que falle, ya que pues sus condiciones de trabajo deben ser siempre las mismas. A menos que empezamos a colocar meramente agua en lugar de anticongelante, pues sí ya lo puedes descompensar, se corroe y se daña. Y por eso la importancia de no poner agua. Exacto, ser anticongelante, ¿no? En ese caso, en el caso de un sensor de oxígeno, por ejemplo, hay coches que en sus inicios solo traían un sensor, ¿no? Tal cual, nada más para medio mantenerte ahí en la mezcla aire-gasolina, ¿no? A la actualidad ya pueden traer 4, 6, 8 sensores dependiendo de la gama y el tipo de coche, y muchas veces este tipo de sensores pues va, o no muchas veces, siempre va en la línea de escape, pero muchas veces va en la parte más baja del vehículo. Entonces, ¿qué pasa con las inundaciones? Sí, pues se te empieza a mojar, está expuesto, ¿no? Exactamente, y este tipo de sensores para poder trabajar y generar su voltaje, su señal, deben de alcanzar al menos entre 300, 400, 600 grados de temperatura en la punta del sensor para poder comenzar a mandar su señal de voltaje, ¿no? Entonces imagínate un cerámico, que es la pastilla del sensor, como la taza, que está a 400, a 500 grados, de repente le avientas agua fría de una inundación, ¿qué va a pasar con la cerámica? Se empieza como a colapsar. De plano se rompe, ¿no? Como con una taza de café, no sé si en algún momento te llegó a pasar de que tenías tu café calientito y lo querías lavar rápido después de que te lo terminas, le echas agua fría, truena. Sí, no sé porque no tomo café, pero... pero sí, o sea, es que son los choques de temperatura lo que va a causarlo. Te hablamos un poquito como que nos estás dando intro y nos falta Y en este caso también, aquí hablamos de condiciones climáticas, acá de suciedad, acá de cambio de líquidos que no deberían de ser. Y aquí también puede dañarse en el servicio, incluso, ¿no? Este es un sensor MAF, mide la cantidad de entrada de aire al interior de las cámaras, ¿no? De combustión de tu motor. Okay. Pero bueno, igual lo ponemos en una imagen porque ahí tiene unas resistencias muy pequeñas, filamentos generalmente de platino que también se calientan, ¿no? Entonces, por un choque térmico se pueden llegar a romper. ¿Y cómo se puede dañar al darle servicio cuando tú lo limpias con un líquido que no es adecuado? Okay. ¿No? Este tipo de componentes se debe de limpiar con un líquido dieléctrico a base de alcohol isopropílico para no dañarlo y no perjudicar en sus lecturas. Si tú lo haces con un químico muy agresivo o directamente tiner, gasolina y eso, lo puedes llegar a dañar, ¿no? Trae barniz, trae elementos aislantes ahí dentro que tú puedes llegar a degradar con ese tipo de líquidos. Entonces, esas son las razones principales por las que podrían llegar a fallar, ¿no? Ok. También algo que quería pasar es... no sé, esto es una pequeña introducción y nos comentas el tema de que la computadora es la que nos va a indicar, pero ¿la computadora indica todos o hay que revisar uno por uno si están bien? No sé, ¿qué nos puedes recomendar o qué le puedes recomendar a alguien que empieza a decir como que me está fallando esto? Se siente algo raro. De acuerdo. Sí, ya cuando llega un fallo como tal, si es relacionado a algún componente eléctrico, te lo tiene que detectar el escáner, generalmente, ¿no? Muchas veces lo llega a reportar como otro fallo, no sé si me de entender. Por ejemplo, cuando no colapsa del todo un inyector, pero ya no pulveriza la gasolina correctamente y empieza a gotear, no se quema completamente la gasolina. Entonces empieza a tener descompensación en la mezcla, mezclas ricas, ¿no? ¿Quién te lo va a detectar? Generalmente el escáner no te va a decir fallo del inyector 3 o fallo del inyector 2, ¿no? Por ejemplo, sino que te va a reportar el sensor de oxígeno. El sensor te va a decir sensor de oxígeno tal, mezcla rica, ¿no? Entonces de ahí tiene que partir tu diagnóstico. Ahí sí ya es necesario ya un poquito más de acudir con un especialista, precisamente para que no nada más llegue y cambie el sensor, porque dijo el escáner, así no funciona, no un diagnóstico, sino que tiene que analizar el código de falla y decir, a ver, ¿qué es una mezcla rica? No, pues más gasolina que aire. Entonces, ¿quién me puede descompensar la mezcla? Puede ser el MAF, puede ser el MAP, pueden ser inyectores o presión de gasolina, ¿no? Se me ocurre. Los que estén involucrados con el diagnóstico. Okay. Ahorita que mencionas también el tema de los códigos, creo que, o sea, yo ahorita porque estoy involucrado en esto, pero no sabía que existían los códigos de falla, ¿no? No sé si estos son universales, si hay una forma en los que podemos revisarlos, que también nosotros en las redes sociales de Tomco, de repente ponemos los códigos de falla y una explicación sobre qué es. Claro. Pero no sé si estos son universales o es por modelo o cómo se manejan. Sí, hay una nomenclatura ya estandarizada
que le puedes llegar a llamar códigos genéricos, ¿no? Que generalmente aplican a todas las marcas. Pero también ya hay códigos por fabricante, ¿no? Que si te dicen exclusivamente este código de falla, no sé, para un Volkswagen, quiere decir que tienes un, no sé, fallo de encendido, por decir algo, ¿no? Y que si tú intentas, ¿cómo decirlo?, traducir ese código a otra marca, quizás ni siquiera exista, ¿sabes? Okay. Pero sí, generalmente hay códigos ya preestablecidos, genéricos para todos los autos y ya específicamente para ciertos vehículos hay códigos por fabricante. Ok. Pues ya creo que ya nos extendimos un poco con el tema de la pequeña introducción. El fuel injection es un tema bastante amplio, ¿no? Sí, o sea, puede ser tan sencillo como lo que hablamos ahorita, que fuel injection, en resumen, es el sistema controlado electrónicamente que te permite llevar el combustible al interior del motor, ¿no? Eso es el sistema fuel injection, ¿no? En términos simples. Ya si tú lo empiezas a desarrollar cada vez más, pues ya te encuentras que hay bastantes sensores, hay bastantes actuadores, hay diferentes módulos incluso ya de control o computadoras en el vehículo que tienen que ver para la gestión del mismo, ¿no? Entonces esto puede ser tan sencillo como lo queramos ver o tan amplio como querramos profundizar también. No, que pues bueno, vamos a dejar la plática hasta aquí. Fue muy buena introducción. También vamos a... bueno, queremos saber si les interesa este tema y sigamos retomando. A lo mejor que nos enfoquemos sobre algunos productos, nos enfoquemos sobre algunos que son los más comunes que te pueden fallar. Yeah. Y ahí pues, ustedes nos ayudarán comentando o dejándonos un mensaje porque creo que es un tema muy amplio, pero no lo podemos abarcar en tantos capítulos, ¿no? Claro. Entonces estaría padre que nos dejen ahí sus comentarios. Y pues ya, vamos a terminar este episodio, Iván. Muchas gracias. Recuerden que estamos subiendo mucho contenido a nuestras redes sociales de las diferentes marcas. No sé si han visto, pero nos ponemos los cintillos para que nos busquen tanto en Facebook, Instagram, TikTok. Y también no olviden consultar los episodios en YouTube y en Spotify. Y pues vamos a dejarlos aquí, Iván. Muchas gracias. Muy buena introducción. Recuerden que si quieren que hagamos una segunda parte o nos enfocamos en algunos productos también, pues no olviden dejarlo en los comentarios. O sabes que igual ahora que mencionas eso, o sea, podemos hacerlo un poquito más, más interesante, más dinámicos con nuestros seguidores. Y pues bueno, ya que se avienten toda la lista de reproducción de lo que hemos visto hasta el momento, ya tenemos una visión general de cómo funciona el coche y sus principales componentes, ¿no? Nos pueden dejar también en comentarios si quieren saber, ahora viene lo divertido, cómo hacer pequeñas modificaciones sencillas, no tan elaboradas, que te pueden ayudar a mejorar un poco el rendimiento de tu coche. Y pues bueno, de aquí sí hasta donde quieran llegar, ¿no? Cada quien puede divertirse con su auto, es lo que guste. Ok, pues bueno, muchas gracias, Iván. Vamos a pasar ya nada más a despedirnos. Claro que sí. Y pues nada, nos vemos en un próximo capítulo de Podcánicos, el saber automotriz. Hasta luego. Próxima.